¿Qué tal, muchachos? Ahora vamos con los ejemplos más elementales que puede haber de la ley de Kirchhoff. De hecho, aquí no vamos a resolver ningún problema. Solamente vamos a plantear algunas cuestiones de cómo funcionan las leyes de Kirchhoff. Me atrevo a decir que junto con el video anterior de introducción, este es el más importante de entender, puesto que lo que vamos a hacer aquí va a ayudar a entender lo que les piden hacer los problemas o a encontrar adecuadamente o entender cómo deben de cuadrar los datos que ustedes van a ir encontrando en los problemas. El ejemplo de arriba, que lo voy a enumerar en este momento como el ejemplo 1, es un ejemplo de cómo funciona la ley de mallas. Entonces, primero vamos a identificar cuántas mallas útiles o con fuente posible tenemos en ese circuito, en el circuito 1. Hay tres trayectorias posibles, entonces tenemos tres mallas. La malla número 1, sigan con cuidado mi plumón, es esta. ¿Sí? Y le voy a llamar la malla inferior. Luego vamos a tener una segunda malla que le voy a decir la malla de en medio. Entonces la malla número 2 hace la corriente esta trayectoria. Y la última malla le vamos a llamar malla superior, que va a ser esta trayectoria cerrada. Entonces ahí tenemos nuestras tres mallas. Pueden pensar, esto es una trayectoria cerrada, es una malla, esta es otra malla, pero no son útiles, puesto que no hay fuentes ahí. Y cuando ustedes quieran escribir, todas las fuentes tienen que ser igual a todos los consumos, nos vamos a encontrar con problemas, puesto que no va a haber fuentes, solamente va a haber consumos. En el libro de texto, en la parte roja, se dejaron algunos ejercicios que pedían explicar cómo se dividían los voltajes. Y muchos de ustedes batallaron con ellos. Algunos de ustedes los mal copiaron. Perdón, pero es la verdad. Y algunos otros de ustedes ni siquiera los intentaron hacer. Entonces, con este ejemplo va a quedar claro cómo es que se hacía. Y bueno, no se preocupen, realmente no lo tomé muy en cuenta al momento de calificar. Entonces voy a la malla inferior. Tengo una fuente de 90 volts. Entonces tengo que 90 volts es la fuente y tiene que ser igual a los consumos. Las corrientes aquí no van a importar por el momento. Obviamente aquí va una corriente total y se va a ir dividiendo en varias subcorrientes, pero el punto no es estar calculando esas corrientes ahorita, sino que lo que ustedes deben de ubicar es que este consumo de 90 volts aquí se divide en una parte, o sea, esta trayectoria cerrada de la malla inferior se lo pueden imaginar como como puros conectores en serie, puras resistencias en serie. Entonces, esta va en serie con esta, y va en serie con esta, y va en serie con la pila. Entonces es un divisor de voltaje. Les están diciendo que de los 90 de aquí, 60 se fueron acá, 15 se van acá, y vamos a tener 60 más 15 más uno que no conocemos. Ese que no conocemos, pues tiene que ser otro 15. Entonces ya encontramos ese voltaje perdido. Entonces aquí tenemos esta trayectoria cerrada. Ahora vamos a la malla de en medio. En la malla de en medio tengo de la misma manera, esta va a ser la inferior, esta va a ser la media. Otra vez tengo una fuente de 90 volts que ahora se reparte solo en dos resistencias. Una, dos. Aquí tengo 60. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar ahí para que se complete o se conserve la energía? Entonces aquí tengo 30. Entonces en esta trayectoria cerrada, 60 y 30 son igual a 90. Y en la superior, como ya podrán ir viendo, aquí tiene que haber un 20. Entonces tengo en esta trayectoria 60 más 20 más 10, 90. Entonces esa es la ley de mallas. La fuente
tiene que ser igual a los consumos en una trayectoria cerrada. ¿Sí? Obviamente ahí hubo división de corriente, pero no nos vamos a poner a calcularlo aquí, que de hecho no es cosa del otro mundo, conforme podrán ir viendo más adelante. Ahora, algo muy interesante del ejemplo 1. No dije cuánto valían las resistencias, pero podemos inferir varias cosas muy interesantes. Estas resistencias tienen que ser iguales. Les voy a poner la etiqueta R1. La suma de estas dos resistencias tiene que darla de aquí abajo. Entonces aquí esta le voy a poner R2. Esta le voy a poner R3. Y esta más esta tiene que dar la de ahí. Y esta resistencia de por acá tiene que ser 2 veces la suma de R2 con R3. Y podemos saber quiénes son las resistencias más pequeñas. Nuestras resistencias más pequeñas deberían de ser estas de 10 y de 15. Luego las resistencias más intermedias, un poco más grandes, pero no las más grandes, son las de 20 y la de 30. Y esta donde se fueron los 60 volts es la resistencia más grande. Entre más grande es la resistencia, más alto es el consumo. Y ya les habíamos explicado anteriormente que al voltaje le gusta distribuirse de tal forma que la mayor cantidad de voltaje queda en las resistencias más grandes. Entonces, con esto que les acabo de explicar, hasta sería bastante posible aquí no adivinar el valor exacto de las resistencias, pero sí cuál es la relación que hay entre las resistencias. Entonces vean que ya empezamos a hacer algunas cosas más potentes de lo que pudieron haber visto en secundaria. Vamos al ejemplo elemental número 2, que es de la ley de nodos. Entonces esta fue de mallas, para que no se me pierdan. Mallas. Este es de nodos. Entonces vamos a identificar los nodos. Tenemos 4 nodos en el circuito. 1, 2, 3, 4. Y vamos a numerarlos. Quizás nos pueda ser útil. Están nuestros 4 nodos. Ahora tenemos una corriente total que está saliendo de esta batería. Y pues queremos averiguar cómo es que se estuvo dividiendo la corriente en cada uno de los nodos. Entonces vean que aquí tenemos 2 en serie, eso es un divisor de voltaje, entonces la corriente es constante. Entonces los 5 amperes que vienen por aquí pasan por acá. Entonces aquí pasaron 5 amperes, aquí pasaron 8. Entonces de aquí salen 5, de aquí salen 8. Entonces en el nodo 1 tengo que la I total tiene que ser igual a 5 amperes que salieron más 8 amperes que salieron. ¿Cuánto debió haber entrado? Pues bastante sencillo, 13 amperes. ¿Sí? Y estos 13 amperes los podemos ir rastreando desde acá. Entonces quiere decir que del nodo 4 salen 13 amperes. Y ya lo vamos completando. Entonces están viendo, podrán ver que esto es bastante sencillo. Aquí vienen 8 amperes en el nodo 3. Entonces entran 8, salen 2. Tengo que 8 amperes tiene que ser igual a 2 amperes más una cantidad que no conozco. Entonces, la cantidad que no conozco para que se acabe de cumplir esto, pues tiene que ser 6 amperes. Entonces, por acá vienen 6 amperes. Y como aquí ya venían 5 amperes, en el nodo 2 tenemos que 5 amperes y 6 amperes tiene que ser igual a lo que sale. 5 y 6 dan 11. Entonces aquí vienen 11 amperes. Aquí vienen 2 amperes. 11 y 12 nos dan 13. Otra vez en el nodo 4. Entonces, en los cuestionarios, en los ejercicios que les estamos dejando, cuando les preguntamos cuáles son las corrientes, cuáles son los voltajes, esto es lo que hay que hacer. Hay que utilizar ley de nodos, hay que utilizar ley de mallas para que lo vayan linkeando más con los videos anteriores. La ley de nodos tiene que ver con los divisores de corriente, es decir, resistencias en paralelo. Y la ley de mallas tiene que ver con división de voltaje, es decir, resistores en serie. Ahora, muchos de ustedes han estado teniendo dudas. Entonces aprovecho este final del video para aclarar las dudas.
Lo primero, lamentablemente he tenido una cantidad aberrante de copias. No estoy interesado en hacer una cacería de brujas. A final de cuentas, yo sé que esto de la contingencia nos viene a complicar a todos, pero tampoco es razón para que yo haga mal mi trabajo, para que ustedes hagan mal su trabajo. Entonces decidí que esta última tarea pues fuera diferente para todos. Entonces es la razón por la cual dejé la tarea diferente. Eso no significa que sea más difícil. Significa que no va a haber alguien que te pueda pasar tu tarea y por lo tanto la vas a tener que hacer tú. De repente podría parecer que los quiero molar, pero no, si los quisiera molar igual y me hacía guaje la última semana y no les dejaba nada. Pero particularmente me interesa muchos los de diseño, todos los que van a FIMAS. Estos temas en FIMAS se van a tener que ver bien correteados, entonces este es tiempo valiosísimo para que ustedes lo vean. Los de las otras áreas, la diferencia de que tengan alto o bajo perfil es que ustedes puedan abordar este tipo de cosas, que puedan sistematizarlo y se vuelve muy valioso que ustedes puedan llevar a la práctica este tipo de ejercicios, ya que diversifica su forma de pensar. Los que van allá a derecho, a administración, a contabilidad, a medicina, de hecho muchos de los médicos, para que sepan cómo rayos funciona el electrocardiograma, esto es básico. De hecho les van a enseñar ahí a hacer el circuito del electrocardiograma. Esperamos que entren todos los que pretenden a la facultad de medicina. Entonces que sepan bien esto se torna muy valioso para ustedes, aunque ahorita no lo alcancen a ver. Ahora, ¿cómo son los datos de los problemas? En la presentación PowerPoint que les subí al Teams, vienen varias hojas. En la primera hoja vienen los 3 ejercicios que quiero que hagan. Esos 3 ejercicios, en el ejercicio 1 y 2 viene un dato que dice V1 y en el ejercicio 2 vienen R1 y R2. Esos datos que yo les puse ahí son diferentes para todos los estudiantes. Igual si lo quieres intentar hacer, puedes buscar al número 1 de otro salón, al número 1 de cada uno de los salones, pero bueno, no creo que eso vaya a funcionar. Tienen derecho a intentarlo. Entonces, ya que identifiquen cuál es su número de lista, van a poder identificar qué voltaje 1 les tocó, qué R1 les tocó y qué R2 les tocó. V1 solo se usa para el ejercicio 1, R1 y R2 se usan solamente para el ejercicio 2 y se asignan acorde a sus números de listas. Los valores correspondientes de V1, R1 y R2 vienen en la diapositiva número 2. Y si no saben cuál es su número de lista, en las diapositivas 3 y 4 van a encontrar las listas de todos los grupos a los cuales yo les doy clase. Entonces, si tienen dudas o tienen la paranoia de que si están haciendo el problema con los datos que les corresponden, por favor escríbanme y con todo el gusto del mundo lo podemos verificar. Alguien que me entregue ejercicios con datos que no le corresponden, automáticamente pues su tarea va a estar mal y por lo tanto no va a tener tarea. Entonces el consejo es, abran el cuestionario, vean las preguntas como las formulé ahí y se van a dar cuenta que es lo mismo que les estoy preguntando en la presentación PowerPoint. Nada más sean muy cuidadosos, como nada más tienen un envío, vean el formulario, no le vayan a llenar nada, no le vayan a dar a enviar. Vean cómo vienen formuladas las preguntas y eso les puede ayudar a que se enfoquen a contestar de una mejor manera. El procedimiento no se los voy a pedir. Esto es una probadita de la ingeniería, haya sido como haya sido. Y como es incopiable, pues solamente que alguien acceda a hacerle su tarea. Incluso en el caso de que ustedes acudieran por una vía ilegal, que alguien les haga la tarea, hasta que alguien les haga un favor implica que ustedes tengan que privarse de algo para de alguna manera resarcir o de alguna manera compensar a la persona que les va a hacer que les va a ayudar a hacer esa trampa. Entonces hasta en eso ustedes tienen que invertir un esfuerzo que muchas veces no hacen en lo más mínimo cuando mal copian una tarea.
Entonces, chicos, no dejen de preguntar. Revisen bien este video. Si ustedes han estado trabajando como Dios manda, espero que le hayan dado cortar. Y si no, pues bueno, ya nos estaremos viendo en los siguientes semestres. Y para los que les voy a seguir dando clase, creo que esto se va a empezar a volver parte de materia, para que se motiven y vean que todos tienen la oportunidad de aprender y de hacerlo.